Hola, hola, mi gente guapa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy que no me lo creo, y es que hoy vamos a hablar de un tema que me tiene absolutamente intrigada, y sé que a ustedes también les va a encantar. Prepárense para un chismecito jugoso porque hoy vamos a desentrañar la verdad, bueno, una posible verdad, sobre una conexión, digamos, inesperada. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de mí. ¿Cómo? ¿Qué pinto yo en todo esto? Pues bien, relájense, tomen asiento porque esta historia tiene más giros de los que se imaginan. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chismorreo, si son fans de las series turcas y de estos dos pedazos de actores, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, tengo muchas cosas preparadas que les van a fascinar. Ahora sí, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, Kerem y Hande fueron la pareja del momento, un romance que nació en la pantalla y que traspasó la vida real. Su química era innegable, su amor, al menos desde fuera, parecía de cuento de hadas. Senkal-Kapm fue un boom y ellos se convirtieron en íconos. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y su relación llegó a su fin. Y aquí es donde entro yo, o mejor dicho, donde entramos todos nosotros. Porque, seamos honestos, todos hemos sentido una conexión, una admiración, incluso una pequeña envidia sana hacia ellos. Todos en algún momento hemos soñado con vivir una historia de amor como la suya, con tener una relación tan pública y aparentemente perfecta. Pero, ¿qué pasa cuando esa conexión va más allá de la simple admiración? ¿Qué pasa cuando sentimos que hay algo más que nos une a ellos, aunque sea de forma indirecta? Pues bien, aquí viene mi teoría. Y ojo que esto es solo una teoría, ¿eh? No quiero que nadie se lo tome demasiado en serio. Creo que todos nosotros como fans, como espectadores, hemos construido una relación, una conexión emocional con Kerem y Hande. Hemos reído con ellos, hemos llorado con ellos, hemos celebrado sus éxitos y hemos sufrido sus desamores. Los hemos visto crecer como personas y como actores, y eso inevitablemente crea un vínculo. Piensen en todas las horas que hemos dedicado a ver sus series, a leer noticias sobre ellos, a seguir sus redes sociales. Piensen en todas las veces que hemos comentado sus fotos, que hemos defendido su relación, que hemos analizado cada uno de sus gestos. Todo eso, aunque no lo parezca, crea una conexión, una sensación de cercanía, aunque sea virtual. Y ahí es donde entro yo. Porque yo, como ustedes, también soy una fan, una espectadora. Yo también he sentido esa conexión, esa admiración. Y además, como creadora de contenido, me siento aún más conectada a ellos. Porque al hablar de ellos, al analizar sus carreras, al compartir mi opinión sobre su trabajo, estoy creando un puente, una conexión entre ellos y ustedes, mis seguidores. Yo soy simplemente una intermediaria, una voz que comparte sus pensamientos, sus sentimientos, sus dudas y sus teorías sobre Kerem y Hande. Y eso en sí mismo es una forma de conexión. Una forma de decir, hey, no estás solo. A mí también me pasa. Yo también siento lo mismo. Además, quiero hablarles un poco de la influencia que Kerem y Hande tienen en nosotros, especialmente en términos de imagen y autoestima. Es innegable que ambos son personas muy atractivas, con un estilo impecable y una gran seguridad en sí mismos. Y eso, a veces, puede generar cierta inseguridad en nosotros. Nos comparamos con ellos, nos preguntamos por qué no somos tan guapos, tan exitosos, tan felices. Pero ojo que esto no es culpa de ellos. Es culpa de nuestra propia percepción, de la forma en que consumimos las redes sociales y la información que recibimos. Es importante recordar que las redes sociales son solo una pequeña parte de la realidad, y que detrás de cada foto perfecta, de cada sonrisa radiante, hay una persona real, con sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propias luchas. Por eso es importante admirar a Kerem y Hande, pero sin caer en la comparación constante. Es importante inspirarnos en su trabajo o en su talento, pero sin olvidar que nosotros también tenemos nuestras propias cualidades, nuestras propias fortalezas y nuestro propio camino. Y hablando de caminos, ¿qué les parece si hablamos un poco del futuro? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues bien, yo como buena fan,
tengo mi propia opinión al respecto. Y mi opinión es que no lo sé. Lo sé, no es la respuesta que esperaban. Pero es la verdad. Creo que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos, y solo ellos pueden decidir si quieren o no volver a intentarlo. Lo que sí sé es que ambos son personas muy talentosas, con mucho que ofrecer, y que estoy segura de que les esperan grandes cosas en el futuro, juntos o por separado. Y hablando de futuro, quiero invitarlos a reflexionar sobre el papel que juegan las redes sociales en nuestras vidas. ¿Cómo nos afectan las imágenes que vemos? ¿Cómo influyen en nuestra autoestima? ¿Cómo podemos utilizar las redes sociales de forma más positiva y constructiva? Son preguntas importantes que creo que todos deberíamos hacernos. Porque al final, las redes sociales son solo una herramienta. Y como cualquier herramienta, puede ser utilizada para bien o para mal. Depende de nosotros elegir cómo queremos utilizarla. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya hecho reflexionar un poco. Recuerden que este vídeo es solo mi opinión, mi punto de vista. No pretendo tener la verdad absoluta. Simplemente quería compartir mis pensamientos con ustedes, mis queridos seguidores. En resumen, hemos hablado de la conexión que sentimos como fans hacia Kerem Bürsin y Hande Erçel, de la influencia que tienen en nosotros, de la importancia de la autoestima y del papel de las redes sociales en nuestras vidas. Un tema complejo, pero espero haberlo abordado de una manera clara y entretenida. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cómo les afectan las redes sociales? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que tengo muchas cosas preparadas que les van a encantar. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Besos. Pero esperen. Que todavía hay más. Como les dije, esta historia tiene más capas que una cebolla turca. Porque, a ver, no podemos hablar de Kerem y Hande sin hablar de Sen Kalkapm, ¿verdad? Esa serie fue el detonante de todo. Fue la chispa que encendió la llama, no solo entre ellos, sino también entre nosotros, los fans. Sen Kalkapm no fue solo una serie romántica, fue un fenómeno cultural. Marcó tendencia e impuso un estilo, y nos hizo creer en el amor verdadero, aunque fuera por un ratito. Eda y Serkan, sus personajes, eran la encarnación del ideal romántico, la chica sencilla y soñadora que conquista al hombre frío y distante. Un cliché sí, pero un cliché que nos encanta. Y la química entre Kerem y Hande era palpable. Se notaba que había algo más que una simple actuación. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor. Y nosotros, los fans, lo celebramos. Nos emocionamos con cada capítulo, con cada avance, con cada entrevista. Los vimos crecer como pareja, los vimos enamorarse, o eso creíamos. Porque luego llegó la ruptura. Y ahí es donde la cosa se puso fea. De repente el cuento de hadas se desmoronó. Las redes sociales se inundaron de rumores, de especulaciones, de acusaciones. Unos decían que Kerem era el culpable, otros que Hande. La verdad, nadie lo sabía. Y quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que la ruptura dolió. Dolió a los fans, dolió a los actores, dolió a todo el mundo. Porque cuando una pareja que admiramos se separa, sentimos que algo se rompe dentro de nosotros. Sentimos que la ilusión se desvanece. Sentimos que el amor verdadero no existe. Pero a ver, un poquito de ánimo, gente. Que no todo está perdido. Que aunque Kerem y Hande ya no estén juntos, eso no significa que el amor no exista. Simplemente significa que las relaciones son complicadas, que las personas cambian, y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Y aquí es donde quiero hablarles de la importancia de la empatía. Porque cuando una pareja se separa, es muy fácil caer en el juicio, en la crítica, en la búsqueda de culpables. Pero, ¿qué ganamos con eso? Nada. Solo alimentamos el morbo y el sufrimiento.
Lo que deberíamos hacer es ponernos en el lugar de los demás. Intentar entender sus razones, sus sentimientos, sus motivaciones. Recordar que todos somos humanos, que todos cometemos errores, y que todos merecemos respeto y comprensión. Kerem y Ande son personas reales, con sus propias vidas, sus propias emociones, sus propios problemas. No son personajes de una serie, no son figuras públicas, no son objetos de consumo. Son seres humanos que merecen ser tratados con dignidad y respeto. Y hablando de respeto, quiero hacer un llamado a la responsabilidad. Porque las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten conectar con personas de todo el mundo, compartir nuestras ideas, expresar nuestras opiniones. Pero por otro lado, también pueden ser utilizadas para dañar, para difamar, para acosar. Es muy fácil escribir un comentario hiriente, publicar una foto comprometedora, difundir un rumor falso. Pero, ¿somos conscientes del daño que podemos causar con nuestras palabras y acciones? ¿Somos conscientes de que detrás de cada perfil hay una persona real, con sentimientos y emociones? Por eso, es importante pensar antes de actuar. Reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. Utilizar las redes sociales de forma responsable y constructiva. Promover el respeto, la tolerancia y la empatía. Y hablando de empatía, quiero volver a la pregunta del millón, ¿creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? Pues bien, yo sigo pensando que no lo sé. Pero lo que sí sé es que me gustaría que ambos fueran felices, juntos o por separado. Me gustaría que encontraran el amor verdadero, que cumplieran sus sueños, que siguieran creciendo como personas y como actores. Me gustaría que superaran este bache y que salieran fortalecidos. Me gustaría que nos siguieran inspirando con su talento y su humanidad. Y para terminar, quiero invitarlos a hacer un ejercicio de reflexión. Piensen en la persona que más admiran. ¿Qué es lo que admiran de ella? ¿Cómo les influye su ejemplo? ¿Cómo pueden aplicar sus enseñanzas a sus propias vidas? Porque al final, la admiración es una forma de aprendizaje. Una forma de inspirarnos en los demás para ser mejores personas. Una forma de descubrir nuestras propias fortalezas y cualidades. Una forma de construir un mundo mejor. Y con esto, ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya hecho reflexionar un poco. Recuerden que este vídeo es solo mi opinión, mi punto de vista. No pretendo tener la verdad absoluta. Simplemente quería compartir mis pensamientos con ustedes, mis queridos seguidores. En resumen, hemos hablado de la conexión que sentimos como fans hacia Kerem Bürsin y Hande Erçel, de la influencia que tienen en nosotros, de la importancia de la autoestima y del papel de las redes sociales en nuestras vidas. Hemos hablado de Senkalkam, de la ruptura, de la empatía, de la responsabilidad y de la admiración. Un tema complejo, pero espero haberlo abordado de una manera clara y entretenida. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cómo les afectan las redes sociales? ¿A quién admiran y por qué? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que tengo muchas cosas preparadas que les van a encantar. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Besos. Y recuerden, la vida es un chisme jugoso que hay que disfrutar.